No, perversiones yo le llamo, por ejemplo, al sadomasoquismo. ¿Podrían llamarse perversiones? ¿En qué se concreta el sadomasoquismo? Hay muchos niveles, es todo un universo. Bueno, yo ya de adolescente tenía esas ideas. ¿Cómo comenzaste? Pues muy temprano, muy joven. ¿Y cómo fue tu primera experiencia? ¿De sadomasoquismo? Sí. Pues yo me ataba con cuerdas. ¿Tú solito? Sí. Lo hacía porque me gustaba. ¿Y actualmente qué es lo que haces? No, nada, no. Ahora no hago nada. Ahora simplemente a lo mejor me compro una revista que hay en un kiosco, que es de estas que se anuncian amas, ¿sí? Y las leo y me dan ideas de, si tuviera dinero, de visitar alguna, pero nunca acabo de hacerlo. Oye, ¿y con tus parejas entonces? ¿Con las que has tenido relaciones, practicas también sadomasoquismo? No, con mis pocas parejas que he tenido, aunque he conocido muchas chicas, eso sí, pero con mis pocas parejas no, que las pocas que he tenido nunca les he hablado de ese tema. ¿Ni siquiera se lo has propuesto? No, porque tampoco pensaba en ello en ese instante, ¿no? Esto me recuerda un poco a una de las primeras llamadas que quizá te la has perdido, en la que una persona se quejaba que su pareja tenía cibersexo, y justamente ocurría algo parecido. El cibersexista, por así decirlo, no lo compartía con su pareja y evidentemente pues todo llevaba a la separación. Es que yo no encuentro una pareja, tampoco es fácil encontrar una pareja que también se amolde a tus gustos, creo yo. Desde luego ya hemos dicho eso de para cada roto su descosido. Claro, por ahí está tu pareja. Sobre todo, Alejandro, tienes que ver que esta cuestión sea un juego. El problema viene cuando hay una exclusividad en el juego, pero si es un juego entre los dos, por supuesto consentido, no se considera una patología. El problema es cuando hay una exclusividad, pero jugar entre los dos de una manera consentida y de una manera lúdica, como el juego indica, pues no habría problema. Y a lo mejor con alguna pareja no encaja, pero con otra sí. Sí. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es un poco atreverse a jugar, pero a jugar en el sentido más sano, porque el sexo es sano, es limpio, no tiene connotaciones feas ni malas. Sí, estoy de acuerdo, pero ya he dicho que yo, por desgracia, las pocas parejas o novias que he tenido, que no han sido muchas, pero bueno, han sido algunas, pues no he tenido suerte y no he conocido mucho lo que es la relación de pareja a fondo, tener una relación normal, porque siempre se ha cortado o no ha podido ser. Pero ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Se te nota, sin conocerte prácticamente, porque nos acabas de llamar, que te lo tomas, por así decirlo, muy a pecho, pero no muy a pecho el problema que tienes, sino muy a pecho el tema, por ejemplo, del sadomasoquismo. Es decir, como bien dice Alicia, le estás dando una importancia quizás desmedida para lo que es tu sexualidad. Cuando, por ejemplo, unas personas que nos pueden haber llamado acerca del voyerismo, de ser mirón, si el ser mirón o voyerista es lo único que centra tu sexualidad y no practicas otra cosa que no sea eso, y va más allá de lo que es tan solo un juego, comienzan preocupaciones como la que tú tienes. Si en un momento dado te relajas y lo tomas, como bien dice Alicia, como un juego, desde luego es muy probable que esas parejas que parecen en un momento dado reticentes, pues consientan en un momento dado entrar en esos juegos y seguramente lo pasaréis todos mucho mejor. No sé, yo de momento, que no me atrevo a dar el paso porque oportunidades he tenido, incluso, Mira, le voy a hacer una pregunta a Ramiro, que es un experto, Alejandro, y síguenos escuchando a través del televisor. Vale, buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu experiencia en sadomasoquismo, Ramiro? Mi experiencia, pues ninguna. ¿Ninguna? No lo conozco, no. ¿Y las personas que te han rodeado en un momento dado? ¿Te han pedido alguna vez? ¿Alguna pareja que tú hayas tenido? Hombre, juegos de dominación, tú dominar un poco y a ti, pero eso no sé si puede llegar a llamarse sadomasoquismo, masoquismo. Yo creo que eso es un normal, ¿no? En las relaciones de pareja normales. Pero lo encuadrarías como algo normal, por así decirlo. Si no llega a límites de estos de atarse y todo esto, nunca he tenido experiencia. Mira, tenemos más llamadas, nos están esta noche acribillando. Tenemos a Andrea. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues yo voy a la línea de la llamada anterior. ¿Sí? La cuestión es que yo sí he practicado juegos de sadomasoquismo y a mí me preocupa no en sí por el juego, sino porque he comprobado que me cuesta muchísimo más alcanzar el orgasmo con un sexo tradicional. Entonces, puedo alcanzarlo, ¿sí? Pero me resulta más difícil. Y además, ¿Qué tipo de juegos en particular, de todos modos? Bueno, llevas? pues lo que consideramos, o sea, lo que es dolor, dominación, humillación.
y bueno, bondad. Tú sueles actuar como... Sumisa, siempre como sumisa. Siempre como sumisa. Es curioso porque además yo en mi vida personal soy de carácter fuerte y más bien dominante. Y sin embargo soy incapaz de ejercer... Esa es una de las claves, ahora hablaremos de ello. Sí, me imagino, no lo sé. La cuestión es que además, claro, el sexo convencional cada vez me resulta más difícil que me atraiga, aunque todavía me atrae porque me gustan hombres dominantes. El hombre cariñoso, dulce, cada vez me atrae menos, cada vez me interesa menos. Y entonces siempre voy buscando el típico macho duro, por decirlo de alguna manera, el típico hombre dominante. ¿No tienes pareja estable? No, no tengo pareja estable. Tuve una pareja estable, pero le dejé porque además no funcionábamos en el aspecto sexual. Nunca le propuse esto, pero claro, era precisamente lo que te estoy comentando, ¿no? Era un hombre dulce, era un hombre cariñoso, y a mí eso como que me hastía. Pero es que a la vez reconozco que cuando tengo este tipo de relaciones con este hombre dominante, este hombre que me somete, que me domina de algún modo, posteriormente, claro, luego me queda una especie de sinsabor, de mal sabor de boca, porque como que no tengo cariño, no tengo afecto. Entonces, claro, es una contradicción en sí misma, pero no sé cómo resolverlo, porque la cuestión es que cuando doy con hombres así, pues a mí me aburren terriblemente en la cama. Quizá, nuevamente, pues tiene relación con lo que hablábamos con anterioridad. Sí. Cuando se toma este tipo de juegos como algo más que un juego, como lo más importante, como el eje fundamental para el disfrute sexual, es cuando se aleja en un momento dado de la ternura, del cariño, del amor, que en definitiva es lo que une a los seres humanos, y es cuando seguramente después de tener esta experiencia te sientas un tanto vacía. Sí, es que me siento vacía, pero no consigo que un hombre con el sexo convencional me interese. A ver, una cosa, lo que yo te diría, Andrea, es que ¿sí? quizás no deberías centrar la situación tuya problemática, por decirlo de alguna manera, en el sexo, sino investigar un poco más adentro de ti, es decir, ¿por qué necesitas que un hombre te domine y tú a la vez exteriormente eres una mujer dominante, pero luego en el sexo eres al revés, eres sumisa? Esto tendrá que ver con cuestiones tuyas psicológicas que no tienen nada que ver con el sexo, que es a través del sexo donde tú canalizas tu conflicto. Por lo tanto, yo te diría que tendrías que investigar esta parte, tú sola no, evidentemente, con la ayuda de un profesional que pudiera precisamente descubrir esto. Luego, yo te diría que no te centraras en qué me pasa a mí, por qué me apetece esto en el sexo, sino esa otra línea que yo te he abierto, que creo que es el kit de la cuestión para que luego puedas disfrutar del sexo así jugando y de otras maneras también. Entonces es normal que yo alcance el orgasmo, al margen de que, bueno, que efectivamente tengo un prototipo de hombre que es el que me interesa y que lo averigüe o lo indague, es normal que me pueda facilitar el orgasmo, el que me provoquen dolor, porque me apretan el pezón hasta de verdad hacerme daño, y alcanzo el orgasmo con una rapidez increíble, vamos. Bueno, pues no nos gusta utilizar en este tipo de situaciones la palabra normal, sino quizá la palabra deseable. En principio, normal, como puedes notar, no es normal. Quizá pueda ser deseable tan solo en ciertas situaciones en las cuales todo esto sea un juego. Cuando ese juego, cuando esos apretones, como tú le llamas, se convierten en el eje, en el único eje, en la única manera de obtener placer, es cuando, como bien ha dicho Alicia, quizá debas de abrir otras vías en un momento dado para ver qué es lo que te pasa a ti. No a tu sexo, sino qué es lo que te pasa a ti. ¿Tú te has dado cuenta siempre en las noticias de estos políticos ingleses que los acaban descubriendo siempre con ligueros y muy sumisos, muy sumisos? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque son muy controladores, porque son muy estrictos y porque justamente tienen muchísimo poder y necesitan, dentro de sus personalidades, equilibrarlo de alguna manera. Vamos a seguir hablando de ello en el plato, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Kelly, ¿qué es lo que te ha parecido esta llamada? El placer solo a través del dolor. Yo lido con muchos hombres de esta forma. Es que hoy en día la gente busca mucho ese tipo de sexo deseado, pero yo no veo una cosa muy normal porque saca un placer del dolor. Pero hay muchas cosas raras que las personas, que yo como una chica de relax, por decir con lo que los hombres hacen cuando van a una sesión de estado y esa cuestión, porque